La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, una organización indígena integrada por las organizaciones y pueblos de los 6 departamentos de la Amazonía colombiana, como lo son Amazonas, eh, Guainía, Caquetá, Guaviare, Putumayo y Baupés, han interpuesto ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una acción de tutela orientada a la protección, al amparo de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la integridad física, económica, cultural de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. Esta acción de tutela también busca la protección de los derechos a la soberanía alimentaria y un derecho muy importante, que es el derecho a la participación de los pueblos indígenas y a la concertación mínima de las diferentes medidas que está adoptando el gobierno nacional frente a esta crisis del COVID-19. Sobra decir, y es de público conocimiento, que la afectación que el COVID-19 está produciendo en la Amazonía colombiana es una afectación desproporcionada y diferencial respecto de todo Colombia. En el Amazonas se concentra la mayor tasa de incrementos de la enfermedad del COVID-19 respecto de toda la población a nivel nacional. La población indígena es una población que está en un gravísimo riesgo, no solamente porque su sistema inmunológico no está preparado para este tipo de enfermedades, como históricamente se ha documentado frente a otras gripas y a otras pandemias que han diezmado en buena parte a la población indígena, sino también por la precariedad en los servicios de asistencia y de salud en los 6 departamentos de la Amazonía colombiana. Lo que está ocurriendo en el departamento del Amazonas es apenas una muestra de lo que puede ocurrir en departamentos como Paupés, Guainía, Guaviare, Caquetá y Putumayo, en donde la enfermedad del COVID-19 está comenzando a ingresar fundamentalmente a través de las fronteras con los vecinos países de Brasil y Perú. Con esta acción jurídica, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana busca que se ordene al presidente de la República, a la ministra del Interior, al ministro de Salud, a otros ministerios y agencias como la Unidad de Gestión del Riesgo y otras entidades públicas, a que se adopte un plan de contingencia especial con carácter diferencial para atender, para prevenir el COVID-19 en la población indígena de la Amazonía colombiana. Estamos hablando de más de 64 pueblos indígenas de presencia ancestral y milenaria en estas regiones y que han sido quienes han cuidado la Amazonía. Es importante afirmar también que estamos refiriéndonos a una población de más de 200.000 indígenas que viven en la Amazonía colombiana y que están en un grave riesgo frente al COVID-19. La capacidad hospitalaria de los departamentos como Amazonas, Baupés, Guainía, Guaviare, inclusive Putumayo y Caquetá, es una situación bastante preocupante porque los mismos informes del Ministerio de Salud dan cuenta de la precaria capacidad hospitalaria, de la prácticamente nula presencia de unidades de cuidados intensivos y los pacientes de COVID-19 que están falleciendo en estos departamentos prácticamente están falleciendo por fuera de los hospitales, por fuera del sistema de salud, ante esa falencia tan grave en el sistema hospitalario. Esas falencias fueron precisamente motivo de denuncia por parte del entonces diputado y líder indígena Camilo Suárez, quien en el ejercicio del control político hizo una inspección al Hospital San Rafael de Leticia, identificando gravísimas falencias en materia de atención, en materia de transporte de los pacientes y denunció la falta de preparación de la Amazonía para afrontar el COVID-19. Pues nada más que esta denuncia le costó la vida a nuestro líder indígena, quien falleció hace pocos días víctima del COVID-19. Que probablemente fue adquirido en sus labores de liderazgo, en sus labores de denuncia, con ocasión de estas labores, porque se fue inclusive hasta el hospital y visitó varias comunidades para exponer públicamente lo que estaba ocurriendo e inclusive interpuso una acción de tutela para que se dispusiera la protección de los niños, las niñas en la Amazonía colombiana, en el departamento del Amazonas, frente a las dificultades con la soberanía alimentaria.
La acción de tutela está orientada a que este plan de contingencia contenga tres líneas fundamentales. La primera es la de prevención, segundo la atención y tercero la recuperación socioeconómica, integral y cultural de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. En materia de atención, lo que se busca es que se instalen laboratorios para la detección del COVID-19 tanto en Leticia como en las demás capitales de los departamentos de la Amazonía colombiana, que permitan la amplificación del rango de las pruebas, así como también la rápida respuesta a las personas a quienes se les ha hecho la prueba, porque en la Amazonía actualmente las personas están falleciendo sin saber si tenían o no el COVID-19. También en materia de prevención se solicita que se concerte con los diferentes pueblos y autoridades indígenas de la Amazonía colombiana y con la OPIAC todas las medidas conducentes a la dotación de kits de bioseguridad para las guardias indígenas que en su importante labor de vigilancia de los territorios étnicos están cuidando a los pueblos indígenas de que no ingresen personas que puedan portar el COVID-19 y que puedan contagiar a las comunidades. También en materia de prevención se requiere el fortalecimiento de la capacidad hospitalaria, el fortalecimiento del personal de las instalaciones y de los centros médicos de la Amazonía y que se les vincule, digamos, a través de modalidades suficientes de contratación y vinculación para que puedan desarrollar sus labores en condiciones de seguridad y de dignidad. En materia de atención, se está solicitando que se disponga de una flotilla de aeronaves que diariamente realicen vuelos para transportar a los pacientes con COVID-19 y a los indígenas con COVID-19 desde los departamentos de la Amazonía en donde no exista disponibilidad de unidades de cuidados intensivos hacia ciudades donde existe disponibilidad de cuidados intensivos, y el presidente de la República ha sostenido que hay una disponibilidad de unidades de cuidados intensivos a nivel nacional y en Bogotá, y no puede ser que, digamos, en el resto del país tengamos más del 90% de las unidades de cuidados intensivos destinadas para atención del COVID-19 sin pacientes, y en la Amazonía tengamos muchos pacientes sin unidades de cuidados intensivos. También se está solicitando que se dote de kits de alimentación y de seguridad alimentaria a los pueblos indígenas de la Amazonía, que se les pueda dotar de herramientas también para que ellos puedan asegurar su soberanía alimentaria y su sostenibilidad durante esta pandemia, que los ha afectado no solamente en la salud, sino como a toda la población, también ha afectado su vida económica, su alimentación, su nutrición y su buen vivir. En materia de estabilización socioeconómica o de restablecimiento, esta acción de tutela está pidiendo que se adopte un plan especial de recuperación para la Amazonía colombiana, a favor de los pueblos indígenas, que permita la vinculación de diferentes entidades estatales para que a través de programas y proyectos se garantice una sostenibilidad y una recuperación de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, particularmente de sus derechos a la soberanía alimentaria y al derecho a la integridad económica, social y cultural. También se está solicitando que se destinen recursos del presupuesto general de la Nación, del Sistema General de Regalías y de los departamentos para que se disponga de un fondo, en el fondo de emergencias creado también por los decretos legislativos en el marco de esta situación de emergencia, y que permita financiar las medidas de atención a favor de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, y que con ello el gobierno demuestre una voluntad real de atender de manera especial y prioritaria a esta región del país y a los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. Los hechos que fundamentan esta acción jurídica ya los mencionamos en un comienzo, pero también hay que mencionar que los pueblos indígenas nuevamente están siendo víctimas de marginación y de discriminación porque no se están adoptando las medidas diferenciales ni las medidas positivas encaminadas a garantizar el disfrute de sus derechos fundamentales reconocidos tanto por la Constitución política como por importantes tratados internacionales como el Convenio 169 de 1989 de la OIT, que fue suscrito y ratificado por Colombia, y también la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas. Esperamos que esta acción tenga una pronta resolución por parte de la justicia. Actualmente se encuentra radicada ante el Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá. Esa asignación nosotros correspondemos que es una asignación errónea que la justicia ha realizado sobre esta acción de tutela, y aspiramos a que prontamente esa situación se corrija y se remita por competencia de esta acción de tutela al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, que es el competente para adelantar las acciones de tutela que se interponen contra las acciones o omisiones del presidente de la República.
Son días que estamos perdiendo con esta situación, pero aspiramos a una pronta resolución, ya que y hacemos un llamado a que la justicia prontamente le dé curso a esta tutela y que la resuelva favorablemente para lograr la garantía de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. Para finalizar, queremos destacar también que en esta acción de tutela se está reclamando el derecho a la participación de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana en todas las medidas que se están adoptando frente al COVID-19 en relación con la Amazonía. Esa falta de participación, no tener en cuenta a los pueblos indígenas, que son quienes conocen su territorio, que son quienes conocen la idiosincrasia, la cultura de los pueblos indígenas, está en buena medida contribuyendo al agravamiento de la grave situación humanitaria y social que se está presentando con el COVID-19 en la Amazonía, de manera que aspiramos a que con una garantía del derecho a la participación, no necesariamente la consulta previa porque entendemos que se requiere adoptar medidas con urgencia, pero sí a una concertación mínima de medidas, a escuchar por lo menos a los pueblos indígenas a través de sus estructuras organizativas sobre cuáles podrían ser las medidas más pertinentes para afrontar esta pandemia. Eso es indispensable y fundamental, y la OPIAC está buscando también que se garantice el derecho a la participación como un paso importante para contribuir a la superación de esta grave crisis que el COVID-19 está causando en los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. Muchas gracias.